donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas, aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal, con el doctor Julio César de León Barbero, con el patrocinio de San Martín, 200 formas de celebrar 200 años de libertad. Iniciamos el día de hoy el análisis acompañado de algunos comentarios de la obra de Henry Hazlitt que lleva como título La economía en una lección. Henry Hazlitt fue un periodista norteamericano y también un educador. Estuvo siempre preocupado por lo que ocurre a los seres humanos en la vida en sociedad, enfatizando de cierta manera los aspectos económicos de la vida en sociedad. Y esta obra pues resume el pensamiento de Henry Hazlitt. No es una obra difícil de leer. Como periodista mantiene siempre un lenguaje muy accesible y puede ser encontrada la obra en línea. Hay muchos lugares, como se dice, en la red donde se puede encontrar la economía en una lección. La economía en una lección. Autor Henry Hazlitt. En el año de 1946 apareció esta obra. Recordamos breve y rápidamente que la Segunda Guerra Mundial había terminado el año anterior, en 1945. Por esa razón, encontramos a lo largo de las páginas de esta excelente obra alusiones a la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros ya no vivimos ese estado, esa situación, afortunadamente. Pero lo que sí es cierto es que las condiciones, digamos, económicas, sobre todo la intervención del gobierno en el aparato productivo, en el proceso productivo, se sigue repitiendo. El mismo Henry Hazlitt afirma que muchas de las políticas económicas de los gobiernos parecen tratar la economía como si estuviéramos precisamente en una economía de guerra. Hecha esta aclaración, vamos a pasar al contenido precisamente de la obra. Se llama La economía en una lección. Parece realmente pretencioso el que se pueda enseñar economía o decir qué es la economía o facilitar una comprensión de la economía en una sola lección. Pero el título refleja lo que para Henry Hazlitt es realmente lo que esencialmente se debería aprender y se debería hacer con el proceso productivo. Él mismo dice en este capítulo número 1 de su obra que tiene la intención de analizar
algunos de los errores que se han cometido en materia económica. Eso ya es realmente importante, sobre todo porque nuestro autor no abusa del recurso a economistas, a obras, a textos, sino que simple y sencillamente tomará esos errores para someterlos a análisis y explicar por qué razón resultan contraproducentes en el ámbito económico. Ahora, esto resulta realmente importante porque recordemos que la economía es realmente el proceso a través del cual se generan bienes y se generan servicios para satisfacer las necesidades de las personas. La pobreza es la condición natural de los seres humanos. La pobreza no necesita ser explicada. Es la condición natural de los seres humanos, porque la naturaleza no nos da automóviles, no nos da viviendas, no nos da vestimenta, ni alimentos, ni gasolina, ni nada. Es decir, la naturaleza en realidad es un cúmulo, digamos, de recursos que los seres humanos definitivamente deben transformar para poner a disposición de cada quien lo necesario para la vida. Y en ese sentido, hay sistemas más eficientes que otros. Hay sistemas que permiten generar los bienes y los servicios que la gente necesita, mientras que hay otros que definitivamente no facilitan el proceso de generar los bienes y los servicios. En ese sentido, Hazlitt entonces abordará aquellos errores que se han cometido y que lamentablemente él afirma que las múltiples escuelas económicas transmiten esos mismos errores a menudo con lenguajes un poco diferentes, pero de todos modos se está hablando exactamente de lo mismo. Ahora, Hazlitt está profundamente inspirado por la obra de otro gran pensador, como lo fue el francés Frédéric Bastiat. Bastiat escribió una obra también breve, porque Bastiat también era alguien que escribía como periodista. Bastiat escribió un breve trabajo que lleva como título Lo que se ve y lo que no se ve. Y este trabajo, que también puede ser encontrado fácilmente en la red, inspira, yo diría que en términos generales, la obra y el pensamiento de Henry Hazlitt. Volveremos a este asunto de lo que se ve y lo que no se ve. Solo quiero decir algo más, que Henry Hazlitt también recibió influencias muy importantes del gran economista de la escuela austríaca Ludwig von Mises. De hecho, Mises llevó a cabo la revisión de la obra La economía en una lección. Ya con estos dos grandes gigantes del pensamiento económico, como lo son Ludwig von Mises y Frédéric Bastiat, yo creo que tenemos la garantía de que los argumentos y las ideas de Henry Hazlitt pues son ideas no solo aceptables, sino que pueden mejorar definitivamente la economía de cualquiera de las sociedades actuales. Ahora,
El principio fundamental de toda la argumentación presentada en este libro por Henry Hazlitt sencillamente es que las políticas económicas privilegian lo inmediato, olvidando los alcances ulteriores que esas políticas económicas pudieran tener, ¿verdad? Y es aquí donde la idea de Bastiat de lo que se ve y lo que no se ve viene a jugar un papel sumamente importante. Bastiat decía que el buen economista no solo pone atención a lo que es obvio, a lo inmediato, sino que pone atención a lo que no es visible en este momento, pero que puede aparecer, que puede suceder en el futuro. Y es eso precisamente el principio al que Henry Hazlitt está recurriendo, al decir que es lamentable que las políticas económicas de los gobiernos le den importancia a lo inmediato y que olviden rotundamente las consecuencias que esas políticas económicas van a tener el día de mañana, el próximo año y en el largo plazo. Entonces, yo diría que el error que hay que corregir esencialmente es el de no considerar únicamente los efectos inmediatos, los resultados, digamos, inmediatos, sino tener en cuenta cómo va a afectar a la gente, cómo va a afectar el proceso económico en el largo plazo. La lección se resume y la resume Hazlitt en unas pocas palabras. He copiado literalmente aquí esa lección. Dice Hazlitt: el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas. En calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. Esa es la lección en la cual Hazlitt resume definitivamente esa lección que aclara definitivamente muchas cuestiones en el ámbito económico. Notemos que en la primera parte de la lección tiene en cuenta el tiempo. No solo lo que ocurre hoy, sino lo que ocurrirá también el día de mañana. Y la segunda parte se refiere a que no solo se considere un grupo, no solo se considere un segmento, digamos, una parte de la población, sino a todos los sectores que integran precisamente la sociedad humana. Ojalá nuestros políticos abrieran realmente los ojos a esta importantísima lección. Una lección que creo que regularmente los seres humanos aplicamos, digamos, en nuestra vida. Se trata de pensar realmente en el largo plazo, ¿verdad? Se trata de pensar en el proyecto, digamos, de la vida de cada uno. Y entonces es lamentable que los políticos se olviden de este principio fundamental. Es posible que el pensamiento de Keynes sea en gran medida el responsable de que los políticos pongan atención a lo inmediato y a determinados sectores en lugar de pensar en el largo plazo y en general en toda la población. ¿Y por qué traigo a colación el pensamiento de Keynes?
Pues porque recordamos que cuando a Keynes le hablaron sobre el largo plazo, la respuesta de Keynes fue, en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Y probablemente es por eso que el keynesianismo atrae tanto a los políticos que tienen que pensar siempre en términos de 2 o 3 o 4 años en lo que llega a la próxima elección, en lo que llega a la próxima campaña política. Es decir, su mentalidad realmente no está hecha para pensar en el largo plazo, sino en el corto plazo. Pero las medidas, digamos, económicas que se toman inspirados por esa idea cortoplacista, en lugar de mejorar, digamos, el proceso productivo, lo entrampan y lo empeoran, trayendo sobre la sociedad en general, sobre los seres humanos en sociedad en general, consecuencias verdaderamente terribles. Iremos analizando conforme pasen los días algunas de esas políticas, algunas de esas medidas en concreto. Pero solo tiene uno que abrir los ojos ante la realidad de nuestro país para darnos cuenta de cómo ha habido un empobrecimiento, una disminución en la calidad de vida de muchos guatemaltecos. Creo que uno de esos ejemplos es precisamente la desnutrición. Hace varias décadas, probablemente hará unos 40, 45 años, niños fotografiados que parecen esqueletos cubiertos de piel, pues eran imágenes que uno recibía procedentes del África. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos sectores en la geografía guatemalteca que tienen a sus niños en condiciones verdaderamente deplorables. Lugares donde antes había trabajo, lugares donde antes la gente encontraba un empleo, donde tenía realmente cómo obtener los recursos para vivir, hoy en día pues carecen realmente de fuentes de empleo. Se han destruido las fuentes de empleo y entonces la gente ha entrado en condiciones que ya habían superado en algún momento. Entonces, condiciones como esta no se tuvieron en cuenta en los momentos en que se tomaron medidas y se impusieron políticas económicas. Pero ahí están los resultados, lamentablemente por no obedecer la lección enfatizada por Henry Hazlitt de pensar en largo plazo y de tener en cuenta a toda la población. Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presentó Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas, aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal, con el doctor Julio César de León Barbero, con el patrocinio de San Martín. 200 formas de celebrar 200 años de libertad.